antisonido. Grabando. Bueno, Hugo, bienvenido al Festival de la Imagen. Para nosotros es un placer que estés aquí en la ciudad, en Manizales. Sí, yo, claro, si lo veo desde mi punto de vista, desde cuando yo era más joven, las primeras veces que fui al cine solo o con amigos a Cinearte, en Santiago hay un cine que se llama Cinearte Normandí, lo sentía como algo que en el fondo quizás era el nacimiento de algo nuevo, ya sea en términos como de generar nuevas ideas, de tratar de inspirarse quizás como para hacer algo a partir de una película o algún documental que uno vio, ya sea clásico, chileno, colombiano, o no sé, a mí me gustaba mucho el cine un poco más existencial, entonces creo que en ese sentido, al estar, en el momento de estar viendo una película me costaba mucho estar 100% atento a la película porque me ponía a pensar en otras cosas que se me ocurrían y a veces tenía que ver 2 o 3 veces la película porque me perdía algunas partes porque no se podía retroceder obviamente, entonces estar en el cine. Y otra cosa, no hay como estar en el cine viendo una película, porque ahora creo que nos acostumbramos a ver también, adelantar, retroceder, poner en pausa, ir a comer algo, volver, y eso creo que rompe un poco el rito de estar viendo una película y estar siendo respetuoso con el director o directora de cómo concibió la película de una forma continua. Entonces creo que es bueno volver a eso también, tratar de ver, y los festivales son primordiales en eso, porque creo que cuando uno va a un festival se expone a tratar de ver toda la programación y ser parte del festival y conocer a los artistas y ver las películas proyectadas. Entonces creo que los festivales se preocupan también hoy en día de mantener eso vivo. Entonces creo que mantener esas vulvas vivas también, que puede ser esta especie de vientre cinematográfico y visual, creo que es algo que creo que hay que mantener y que tiene que perdurar y que es muy necesario. O sea, creo que es muy inspirador también ver, no todo tipo de cine también, porque a veces uno va a ver una película que quizás es muy de entretenimiento, que puede verla en un avión, pero claro, es como hay obras realmente significativas que es muy importante verlas en el cine y mantener esa tradición. Sí, es muy importante el cine en ese sentido. Creo que es o sea, de partida creo que nosotros ocupamos muchas películas también para entender hechos históricos o entender a la humanidad desde un punto de vista antropológico. Entonces, como uno puede ver un documental, por ejemplo, acerca de un país o acerca de un volcán, acerca de lo que significa hacer una alegoría también entre un volcán y un árbol. Entonces creo que en el fondo es como, o un valle, creo que uno puede hacer ciertas alegorías y ocupar la naturaleza también para entender al ser humano, entonces creo que en ese sentido es primordial el hecho de documentar y también de entender cosas, porque por ejemplo, nosotros hace algunos años atrás, el 2019, vivimos un estallido social en Chile que fue bastante intenso y creo que salieron muchas obras audiovisuales, una de Patricio Guzmán, que a mi juicio pueden ser un poco apresuradas, pero está bien que se hagan. Pero ¿qué va a pasar después de 10 años, cuando ya hayamos madurado estas sensaciones? ¿Qué va a pasar en ese momento? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, qué pasa con ese material que se tiene registrado con una reflexión ya un poco más madura en 10 o 15 años más, para volver a hablar de eso? Entonces, si volvemos a hablar del estallido social en 15 años más, significa que estamos entendiendo que la historia no es una moda, sino que es algo muy necesario para poder entender a la humanidad. Entonces creo que por mucho tiempo, o sea, yo creo que por un año, un lapso de 1 o 2 años, obviamente las cosas se transforman en moda. En ese momento estaban todos queriendo hablar de política y un año atrás nadie hablaba de política. Entonces, y ahora volvemos nuevamente a no hablar de política y a dejar que las cosas pasen, como por ejemplo que ahora tengamos
una mayoría de la Convención Constituyente para escribir una nueva constitución republicana. Entonces es como, es lo mismo que pasa en Estados Unidos, entonces nos volvemos a dar cuenta que somos hijos de los gringos nuevamente. Podemos ser quizás el país más capitalista de la América Latina, y eso duele. ¿Qué pasa si dejamos de hablar de eso? ¿Y qué pasa si seguimos hablando entre nosotros nomás? Y no lo extrapolamos, no lo mostramos a personas que quizás no piensan como nosotros. Entonces creo que también ahí hay un trabajo por delante, porque a veces se suele pensar que está todo recorrido, que ya se hicieron todas las películas, que se hicieron todos los documentales de la dictadura, o dictaduras en toda Latinoamérica. Entonces como que estoy dando solo un ejemplo, porque también hay cosas históricas, por ejemplo, la colonización. Como que no, ya se habló lo suficiente de la colonización. No, mentira. La historia va cambiando, se van descubriendo nuevas cosas. Nos dimos cuenta que los historiadores nos mintieron durante un tiempo, que las cosas no eran como nos enseñaron en el colegio. Entonces eso es volver a revisitar la historia, porque están volviendo a pasar las mismas cosas. Entonces nosotros hoy en día nos vemos expuestos a una lucha de clase, que es la misma lucha de clase que existía en el medioevo. Entonces, ¿qué tanto hemos evolucionado? La tecnología, ¿hacia dónde nos lleva? Entonces, creo que, por ejemplo, todo este boom de la inteligencia artificial, ¿cuál es la reflexión que se hace acerca de ese uso? Entonces, creo que eso es lo importante, como que no es no ocuparla o ocuparla, es como, o criticar a la gente que ocupa inteligencia artificial. Es como, quizás podemos criticar que no se reflexione a partir de eso. Entonces creo que tenemos que estar constantemente tratando de encontrarle un sentido a lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué queremos hablar de ciertos temas? Entonces, si tenemos clara la motivación, que la motivación no puede ser, oye, quiero ser el mejor animador del mundo, o ser el mejor cineasta, o el mejor director de fotografía del mundo. Claro, un director de fotografía es bueno porque genera una atmósfera que narra una memoria también. Bueno, partiendo por Manizales, esta es mi tercera vez en Manizales. He venido 2 veces al Festival de Teatro porque también tengo una compañía de teatro que mezcla animación, stop motion con teatro y otras técnicas también, manipulación, un poco también cinematografía. Estuvimos el año 2013-2014, nos sentimos muy cómodos, nos encantó Manizales. Es una mezcla entre, es una mezcla entre muchas ciudades de Latinoamérica también, porque bueno, Valparaíso, no sé si han podido estar en Valparaíso, también tiene estos desniveles, entonces caminar por las calles de acá es como estar como en un Valparaíso más húmedo. La gente es muy buena onda acá, como en Valparaíso, porque por ejemplo en Santiago la gente es un poco más parca, ¿no es cierto? Es como un poco más seria, caminando en la ciudad, todo muy rápido. Y en Valparaíso la gente es mucho más buena onda y creo que se parece un poco a la energía cálida que hay acá. Y nada, creo que haber estado por tercera vez en Manizales, no sé, ha sido muy gratificante para mí porque vengo con esta obra que en el fondo quizás se podría decir que es la más exitosa, pero eso habla muy bien porque en el fondo no vine solamente con la obra más exitosa, sino que vine con la primera obra también, que es Maleza, con la que partí el conversatorio hoy, que fue muy bonito porque en el fondo es como vinimos con nuestra primera obra. Que también era un thriller psicológico pero teatral mezclado con animación stop motion y también intermedial, que es como un poco la idea también del Festival de la Imagen. Entonces, y venir también vinculado al Festival de la Imagen, a Lupa, estar en esta versión de Lupa que me hayan hecho este homenaje, saber que quieren armar una escuela de animación también acá en Manizales, que sería la primera, y sentir que en el fondo soy como una personita que vino el año en que a lo mejor se empezó a gestar una nueva escuela y un nuevo festival. Creo que eso para mí es muy importante y son cosas que no se olvidan. Ser como un mini granito de arena en eso y poder motivar también desde ahí, que a lo mejor
gente que vio la conferencia a lo mejor se motive para entrar a estudiar la carrera, por ejemplo. Entonces creo que eso es muy importante. Y con respecto a Colombia, he estado en otras regiones de Colombia también, en Barranquilla estuve haciendo un taller, en Bogotá también estuve en SIGGRAPH, hablando de Puerto Papel, el 2016. También estuve, bueno, en la parte un poco más turística, Tayrona, Santa Marta, y también aprovechando de conocer un poco. Y eso, he venido varias veces a Colombia y me siento siempre muy cómodo acá.